nos vamos a la definición real de lo que considera Castellani el resentimiento. Dice, para él el resentimiento es un sentimiento mixto, una autointoxicación psíquica, un estado psicológico permanente que por razón de la represión innatural de ciertos afectos y emociones que de suyo son normales y constituyen el fondo de la natura, produce últimamente una propensión a ciertos engaños en los juicios de valor y apreciaciones morales. Qué interesante, ¿no? Cómo va como un autoengaño, ¿no? Una autointoxicación. Y bueno, y que termina, ¿en qué termina esto? En a engañarnos respecto de nuestro juicio de valor y apreciaciones morales. No sé qué opinás vos de este tipo de definición, Felipe, porque me parece, bueno, que tiene varios aspectos, ¿no? Creo que es una definición muy completa, ¿no? Es una definición que de algún modo explica a profundidad este fenómeno que tiene que ver con, finalmente, como dice Castellani, a través de un odio que se impregna en todas las capas de uno mismo, genera una inversión de lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno. Como eh, algunos dicen que Caín fue el primer relato de una persona resentida, Sí. ¿no? Que termina pues en su resentimiento, encontrando la manera más terrible de vengarse contra el mundo mismo, contra el mundo y contra Dios. ¿Quién es el favorito de Dios? Pues a ese lo mato, ¿no? Es como, claro, para el resentido, justamente esa maldad es lo bueno, porque ha determinado que el mundo es un lugar injusto y malo, ¿no es cierto? Del que hay que vengarse, que hay que destruir, ¿no? Todo lo que es bueno, entre comillas, porque todo lo bueno se ha convertido en lo malo. Tal cual. Bueno, acá pone algunas características y a mí me interesa mucho otro ejemplo que pone Castellani más adelante, ya terminando el capítulo, que lo pone a Pablo de Tarso. Dice, el más sublime ejemplo de sublimación del resentimiento es Pablo de Tarso. ¿Sí? O sea, conocemos un poco la historia de Pablo de Tarso, donde él era el más ferviente perseguidor del cristianismo y luego se convierte, ¿no? Por eh, una aparición del mismo Cristo, cuando lo hace caer del caballo, ¿no? Por eso muchas veces hablan de poder, eh, del poder, digamos, de cuando Cristo te tira del caballo, ¿no? Hablan mucho los que son cristianos. Y a mí me interesa mucho porque es como que él habla de que tiene, Pablo, cuando uno lee las cartas de él, habla como que tiene un aguijón, ¿no? Como que tiene algo que todo el tiempo lo está, tiene como una herida siempre abierta, podríamos decir. ¿Ves? Acá, por ejemplo, dice, esto que me ha pasado jamás cicatrizará. Se lo oye decir a veces. Todos llevamos llaga en el alma o al menos cicatrices tiernas. ¿Sí? Y acá se dice, y hablando de esto de la cicatrización, porque Castellani, miren cómo trabaja el tema o qué es lo que propone en pos del cristianismo, ¿no? Dice, sí que cicatrizará. Esto te puede decir cualquier psicólogo. Bueno, vení acá, que acá vas a cicatrizar tus heridas. Es la respuesta vulgar, a veces falsa, a veces, no siempre, a veces falsa. Tiene razón el herido muchas veces, como notó Aristóteles, hablando de los dolores grandes. La respuesta exacta es, conviértete en un llagado de Dios, deja atrás a los hombres, sangra hacia arriba. Esta frase me parece monumental.
algo que no esperaba leer, no la recordaba. Sangra hacia arriba, sé místicamente cruel contigo mismo, como Pablo de Tarso. Esto hay que entenderlo bien, ¿no? O sea, no, porque ser cruel con uno mismo no dice místicamente cruel con uno mismo, como lo fueron muchísimos de los grandes místicos del cristianismo. Dice, esta llaga siempre abierta nos hace solidarios del dolor del mundo. Nos establece en comunidad con todos los que sufren. Y hacerse solidario del dolor del mundo, fruto del pecado, fue la razón de tomar carne y aguijón en la carne del verbo de Dios, el hombre sin pecado. O sea, justamente esta solidaridad, ¿no?, que se da en la generosidad es el motivo del cual Dios se hace carne, digamos, del motivo de Cristo en particular. Pablo de Tarso decía que llevaba en su cuerpo las llagas del cuerpo de Cristo y que su vida real estaba escondida con Cristo en Dios. Para mí vivir es Cristo y morir es lucro. Así dice, ¿no, Pablo? En 2 Corintios. Es interesante. Entonces, para mí, encontrar un motivo superior. Castellani dice en un momento, no crean dice así, ¿no? No crean que quise decir antes que solamente el cristianismo tiene el remedio del resentimiento. Él no dice eso, ¿sí? Existió grandes generosos paganos, o sea, no necesariamente él ve que el resentimiento se cura solamente en el cristianismo. Existen herramientas para poder curar el resentimiento, que es la generosidad, sin el que fuera del cristianismo. Pero, podríamos decir que lo más perfecto, ahí sí siempre entra, digamos, en este sentido, la iglesia, decir, pero nosotros presentamos un camino que quizá, o que consideramos, es el más perfecto. Nosotros consideramos que es el mejor camino para poder curar, en este caso, el resentimiento, que es, yo diría, yo me quedaría con esta frase, sangrar hacia arriba. O sea, convertirse en un llagado de Dios. Dejar atrás a lo que son los hombres en particular para luego volver a ellos de otra manera. ¿Sí? Y creo que es muy interesante porque cuando uno logra esa elevación y entender que mi historia forma parte de una historia mucho más grande y más perfecta, nos permite de alguna manera pasar del resentimiento a esta generosidad de lo que nos habla Castellani como su remedio, para poder ser generoso con nosotros, porque mi llaga siempre sangra hacia arriba. Bueno, eso me parece fantástico y que es algo para deglutir, ¿no? No es algo de entrada, digamos, entendible 100%, pero es algo que nos va a permitir, de alguna manera, dar un paso más hacia entender esto del resentimiento y entender que las sociedades se van a curar no solamente pensando a nivel social, sino que tenemos que poder elevarnos un poco más para poder resolver los problemas que tenemos hoy. No sé qué reflexión te merece, Felipe. Yo quería hacer énfasis en esto, ¿no? ¿No? La idea de que cuando uno sangra hacia arriba, uno se hace solidario con el dolor del mundo y nos establece en comunidad con todos los que sufren, que son todos, ¿no? Porque todos sufrimos, y eso es bien Bien. importante, como decía Víctor Frankl. Era importante, había toda una corriente psicológica que decía que no había que llamar pacientes a los pacientes. Y Víctor Ajá. Frankl dice, claro que sí, porque todos somos pacientes, pacientes en la medida de pasión, Sí, sufrientes, todos somos sufrientes. Y si nos damos cuenta que todos estamos compartiendo esta realidad, entonces es una ruta, es un vehículo importante para realmente hermanarnos con todos, ¿no? Entender que el otro también sufre y que es como es porque sufre. ¿Y qué hacemos con eso? ¿No? El otro no es un perverso maligno. eh, Son cosas que tendríamos que discutir más a fondo, ¿no? Pero en último término es un sufriente, igual que yo. totalmente. Bueno, es poder entender en el otro, esto es más profundo, ¿no? Ya más antropológico, para entender en el otro
la herida, la gran herida que nos ha dejado, esto creo que lo vimos en el primer video, lo que llamaríamos pecado original teológicamente, ¿no? O sea, esa inclinación que tengo yo, de alguna manera, al mal, pero que se puede sublimar, se puede trabajar, se puede, con una ayuda grande de la gracia de Dios, ¿no? En este caso, si hablamos de pecado original, hablamos de gracia, para poder sacarnos de ese estado, pero es una herida que sigue sangrando. Entonces, a mí me parece muy interesante esto de poder llevar como esa propia debilidad, esa tendencia que yo tengo, dejarla en manos de algo que me va a permitir soportar la vida como la voy llevando.